El reloj y el viento. En un pequeño pueblo donde las campanas repicaban a la misma hora cada día y los hombres y mujeres marcaban su rutina con la precisión de un péndulo, vivía un anciano relojero llamado Mateo. Sus manos, desgastadas por los años, eran hábiles para ajustar los engranajes más minúsculos, para limpiar con esmero las manecillas y para asegurarse de que el tiempo, al menos en su taller, nunca se detuviera. El mundo es un mecanismo perfecto, solía decir. Nada avanza sin orden, nada prospera sin medida. Mateo dedicó su vida a perfeccionar sus relojes, convencido de que el tiempo solo avanzaba porque alguien, como él, se preocupaba de mantener su marcha. Creía que si algún día dejaba de darle cuerda a sus relojes, el pueblo entero caería en el caos. Pero una tarde, cuando el otoño comenzaba a teñir de oro las hojas, un viento inesperado descendió de las montañas. No fue un viento común, de esos que acarician los campos y susurran entre las ramas. No, este viento llegó con furia, doblando los árboles, arrastrando tejas y apagando las velas que iluminaban las calles. Mateo, dentro de su taller, sintió el primer embate cuando la ventana se abrió de golpe, esparciendo sobre el suelo las piezas de un reloj en el que trabajaba. Trató de levantarse, pero otro golpe de aire lo empujó contra su estantería, haciendo que sus más preciados relojes cayeran al suelo. Uno a uno, los mecanismos de precisión, aquellos que con tanto esmero había ajustado durante décadas, se detuvieron en seco. El pueblo entero se sumió en un silencio extraño. Sin el sonido de los relojes, sin el ritmo de los campanarios, Mateo sintió que el tiempo se había congelado. Con el corazón acelerado salió a la calle. Esperaba ver el caos que tanto temía. Hombres sin rumbo, niños sin juegos, comerciantes sin precios. Pero para su asombro todo continuaba. Los niños seguían corriendo, sus risas llenaban el aire como campanas invisibles. Los panaderos seguían amasando el pan, aunque ya no podían contar los minutos exactos en el horno. Los agricultores seguían arando la tierra, guiados no por un reloj, sino por la luz del sol y la memoria de sus cuerpos. El mundo no se había detenido. Solo Mateo lo había hecho. Sintió el viento una vez más sobre su rostro, ya no como un enemigo, sino como un mensajero. Y en ese instante comprendió lo que su vida entera había ignorado. El tiempo no nos pertenece, ni puede ser atado a engranajes y péndulos. Fluye sin importar cuánto intentemos controlarlo. A la mañana siguiente, Mateo recogió los relojes rotos y reparó algunos, pero ya no con la urgencia de antes. Dejó de dar cuerda a los más viejos y permitió que algunos se quedaran quietos, como testigos de su nueva verdad. Desde entonces, cuando alguien le preguntaba por la hora, ya no miraba el reloj en su muñeca. En su lugar, alzaba la vista al cielo y decía: «El tiempo sigue, y nosotros con él». El zorro y la máscara dorada. En lo más profundo de un bosque antiguo, donde los árboles susurraban secretos al viento y los ríos reflejaban la verdad de quien los miraba, vivía un zorro de pelaje rojizo y ojos astutos. Se llamaba Aldrich, y desde joven había aprendido que el mundo pertenecía a quienes sabían hablar bien y aparentar mejor. Aldrich no era el más fuerte de los animales, ni el más rápido, pero sí el más ingenioso. Conocía las sombras del bosque mejor que nadie, y sabía cómo encantar con palabras a aquellos que deseaban escuchar promesas. Sin embargo, había una verdad que nunca confesaba. En el fondo temía no ser nadie. Un día, después de una fuerte tormenta, Aldrich se aventuró hacia la parte más lejana del bosque, donde pocos se atrevían a ir. Entre ramas caídas y charcos de agua, encontró un objeto resplandeciente atrapado entre las raíces de un árbol viejo. Se acercó con cautela y al limpiar la tierra húmeda que lo cubría, descubrió una máscara dorada. Era hermosa. Su superficie, pulida como un espejo, reflejaba la luz del sol en destellos dorados. Su forma era la de un rostro noble, con ojos profundos y un gesto de sabiduría serena. Aldrich, maravillado, la levantó y la colocó sobre su propio rostro. Al hacerlo sintió algo extraño. Su reflejo en el agua
ya no era el de un simple zorro astuto, sino el de una criatura digna de respeto, un líder, un rey. Una idea empezó a germinar en su mente. Si los demás animales creían en lo que veían, entonces quizás él también podría convertirse en lo que aparentaba. Desde aquel día, Aldrich se presentó ante los animales del bosque como un rey sabio y justo. Con su máscara dorada su voz sonaba más firme, sus palabras parecían llenas de verdad y su porte irradiaba confianza. «Amigos del bosque», anunciaba con su nuevo tono autoritario, «yo he viajado más allá de los límites de este bosque. He visto tierras que ustedes ni imaginan. Conozco los secretos del viento y las historias de los ríos. Yo los guiaré hacia una vida mejor». Los animales acostumbrados a buscar liderazgo en la fuerza o la experiencia se sintieron fascinados por el nuevo rey. ¿Cómo dudar de alguien con un rostro tan majestuoso? ¿Cómo cuestionar a quien hablaba con tanta seguridad? El ciervo se inclinó con respeto. La lechuza escuchó en silencio. El lobo dejó de aullar en señal de sumisión. Poco a poco, Aldrich se rodeó de seguidores que le traían ofrendas, que atendían sus palabras y que buscaban su consejo. Lo que comenzó como un engaño para aprovecharse de los demás se convirtió en algo más profundo. Con el tiempo, Aldrich se empezó a olvidar su verdadero rostro. Cada vez que se miraba en un charco o en la superficie brillante de una hoja mojada, solo veía la máscara dorada. «Soy un rey», se repetía, «un líder, un sabio». Pero en las noches, cuando la luna iluminaba el bosque con su fría luz plateada, sentía una inquietud en el pecho, una sombra que le susurraba que la verdad nunca desaparece, solo espera el momento de revelarse. Los días pasaron, y el bosque vivió bajo el reinado del zorro enmascarado. Pero como toda farsa, su mentira no podía sostenerse eternamente. Una tarde las nubes cubrieron el cielo y un trueno retumbó en la distancia. Aldrich sintió una inquietud extraña, como si el bosque respirara diferente. Caminó por los senderos que antes recorría con orgullo y notó algo inusual. Los animales lo observaban, pero ya no con la admiración de antes. Sus miradas tenían algo distinto, una duda creciente, un murmullo silencioso que él no podía ignorar. El viento se levantó con furia, los árboles se inclinaron como si quisieran susurrar un secreto al suelo, y la lluvia cayó con la fuerza de una verdad reprimida. De repente, un rayo iluminó el bosque y el trueno que le siguió sacudió la tierra. Aldrich sintió un golpe de viento tan fuerte que lo lanzó hacia un río cercano. Intentó sujetarse, pero la corriente lo arrastró con brutalidad. Mientras luchaba por mantenerse a flote, sintió cómo el agua fría invadía su piel, y con horror se dio cuenta de que su máscara se deslizaba de su rostro. Trató de sujetarla, pero sus garras mojadas no lograron aferrarse. La vio flotar por un instante, reflejando los relámpagos en su dorada superficie, y luego hundirse en la profundidad del río, devorada por la corriente. Aldrich emergió, jadeando, y logró llegar a la orilla. Se levantó con dificultad, sintiendo su rostro desnudo, vulnerable. Buscó con desesperación un reflejo, un charco, un cristal de agua, donde pudiera ver qué quedaba de él sin su máscara. Y allí estaba, un zorro empapado, tembloroso, con ojos que ya no parecían astutos, sino perdidos. Al regresar al bosque, los animales lo rodearon, pero ya no lo miraban con temor ni con respeto, lo miraban con una mezcla de decepción y compasión. «¿Quién eres realmente?», preguntó la lechuza. Aldrich abrió la boca, pero no tenía respuesta. ¿Quién era sin su máscara? ¿Era solo un engañador, un farsante? ¿O podía encontrar en sí mismo algo más real que la mentira que había construido? Sin la máscara, sin el peso de la falsedad, Aldrich se sintió más ligero, y por primera vez, libre. «Soy solo un zorro», dijo al fin, con una voz que no sonaba ni imponente ni débil, sino sincera. Los animales no respondieron de inmediato, pero con el tiempo, poco a poco, dejaron de verlo como un rey y comenzaron a verlo como un compañero más del bosque. Aldrich nunca recuperó su antigua posición,
pero con el tiempo encontró algo mejor, una verdad en la que podía vivir sin miedo a que se derrumbara. Desde aquel día, el viento sopló con más suavidad en el bosque y Aldrich aprendió que la grandeza no se encuentra en la apariencia, sino en la capacidad de aceptarnos tal como somos. Y en las noches, cuando la luna iluminaba el río, él miraba el agua y sonreía, pues por fin reconocía el rostro que le devolvía la mirada. La serpiente y el espejo roto. Bajo el sol abrasador del desierto, donde la arena ardía y las sombras eran escasas, se deslizaba una serpiente de escamas brillantes llamada Yara. Conocía cada rincón del vasto paisaje, cada grieta donde podía refugiarse, cada aroma que traía el viento. No había en toda la región un depredador que pudiera desafiarla, y su confianza en sí misma era inquebrantable. Una tarde, tras una tormenta de arena que cubrió el suelo con restos dispersos de objetos olvidados, Yara se encontró con algo inusual. Entre las dunas, medio enterrado en la arena, relucía un fragmento de vidrio viejo, un espejo roto que reflejaba la luz del sol en pequeños destellos. Intrigada, se acercó lentamente, sus escamas deslizándose en un sutil murmullo sobre la arena caliente. Al asomarse, vio su propio reflejo. Pero la imagen que le devolvió el espejo no era la que ella conocía. Su cuerpo aparecía retorcido, con cortes irregulares debido a las grietas del cristal. Su cabeza parecía dividida en dos, su piel fragmentada, su forma grotescamente alterada. Yara sintió un escalofrío recorrer su columna. «Estoy herida», pensó con pavor. El desierto era un lugar implacable. Un animal herido era un animal condenado. Yara sintió pánico. ¿Cuándo había sucedido? No recordaba haber sido atacada, no recordaba haber sentido dolor antes de mirar en el espejo. Pero allí estaba la prueba irrefutable de su desgracia. Sus instintos se encendieron. Se retorció, buscando la fuente de su dolor, golpeando su cuerpo contra la arena, tratando de librarse de las heridas imaginarias que el reflejo le mostraba. Sus movimientos se volvieron cada vez más frenéticos. Se enrolló sobre sí misma, golpeó su cola contra las piedras, frotó su piel contra el suelo áspero, convencida de que debía librarse de ese dolor, y con cada intento, su propia desesperación la dañaba más. Sus escamas comenzaron a resquebrajarse, su piel se abrió en pequeñas heridas, su aliento se tornó agitado. El sol descendía en el horizonte cuando Yara, exhausta, quedó tendida junto al espejo roto. Su cuerpo temblaba. Fue entonces cuando una brisa nocturna, fresca y tranquila, limpió la arena sobre el espejo, dejando al descubierto otro fragmento más pulido, sin grietas. Sin darse cuenta, su mirada se posó en él. Yara vio su verdadero reflejo. No había heridas, no había cortes. Su piel, aunque ahora maltratada por su propia desesperación, antes de todo había estado intacta. Se quedó inmóvil, con la mente nublada por la realización de su error. No había estado herida hasta el momento en que creyó estarlo. Y su propio miedo, su propia percepción equivocada, fue lo que la llevó a autodestruirse. La noche cayó sobre el desierto, y Yara comprendió que muchas veces no es la realidad la que nos hiere, sino la forma en que la interpretamos. Respiró hondo, y con la lentitud de quien ha aprendido una lección dolorosa, se alejó del espejo roto, dejando atrás la imagen distorsionada que casi la había condenado. Desde aquel día, cada vez que sentía miedo o inseguridad, Yara recordaba el reflejo en el espejo roto y se preguntaba, ¿es esto real o es solo lo que creo ver? Y así, aprendió a mirar con más claridad, a no dejarse llevar por las sombras de su mente y a confiar más en lo que sentía que en lo que sus ojos le mostraban. El barco y el ancla. Había una vez un barco de madera robusta y velas blancas que danzaban con el viento. Su casco había sido construido con esmero, con la promesa de desafiar las olas y surcar los mares lejanos. Durante sus primeros años, navegó con audacia, conociendo costas de arena dorada, puertos bulliciosos y mares de un azul tan profundo como el cielo antes de la tormenta. El capitán del barco, un hombre experimentado llamado Elías, amaba la sensación del viento salado. En su rostro
y la libertad de ver el horizonte sin límites. Pero con cada viaje, también conoció el peligro. Vio barcos destrozados por tormentas repentinas, conoció marineros que nunca regresaron y escuchó historias de vientos traicioneros que convertían el océano en un cementerio de embarcaciones. Con 1900, el paso del tiempo, esos relatos comenzaron a arraigarse en su mente como raíces profundas. Una duda, un miedo silencioso, empezó a crecer en su interior. Cada vez que el viento soplaba con más fuerza de lo normal, cada vez que las nubes oscurecían el cielo, su corazón latía más rápido y sus manos temblaban sobre el timón. Un día, mientras su barco estaba anclado en un puerto tranquilo, el capitán tomó una decisión. Encargó la fabricación de un ancla enorme, más grande y más pesada que cualquiera que hubiera usado antes. Si la tormenta llega, pensó, estaré preparado. No quiero que el mar me arrastre a un destino incierto. El ancla fue forjada con hierro negro, fuerte como el miedo que se había instalado en su alma. Cuando estuvo lista, Elías la dejó caer en el fondo del océano y por primera vez en su vida sintió alivio. Su barco estaba seguro. No importaban las tormentas, ni los vientos, ni las corrientes. No se movería. Los días pasaron. Luego, los meses. Elías miraba el horizonte y recordaba los lugares a los que solía viajar. Escuchaba los relatos de otros marineros, historias de islas exóticas, de mares cristalinos, de descubrimientos inesperados. Pero cada vez que pensaba en izar el ancla, su mente le recordaba los peligros. ¿Y si una tormenta nos alcanza? ¿Y si el mar se vuelve contra nosotros? Y así, su barco permaneció inmóvil. Con el tiempo, la madera comenzó a desgastarse por la sal y la humedad. Las velas, antes orgullosas, se volvieron raídas y débiles. Los marineros que una vez lo acompañaron se marcharon, buscando barcos que sí se atrevieran a zarpar. Y Elías, aunque aún respiraba, dejó de vivir realmente. Se convirtió en el guardián de un barco que ya no navegaba. Un día, una gran tempestad azotó el puerto. Los barcos que estaban amarrados se soltaron y enfrentaron la tormenta, luchando contra las olas, moviéndose con la furia del viento. Pero el barco de Elías no pudo hacerlo. Su ancla, aquella que había sido su salvación, ahora era su condena. El agua entró por las grietas del casco, y poco a poco, la embarcación empezó a hundirse. Cuando el capitán se dio cuenta, era demasiado tarde. Corrió a soltar el ancla, pero los años la habían anclado no solo al fondo del mar, sino también a su propio destino. El barco se inclinó, crujió como si sollozara por los viajes que nunca hizo, y finalmente desapareció bajo las aguas. Esa noche, cuando la tormenta pasó, el mar quedó en calma, como si nunca hubiera habido furia alguna. Y en la inmensidad de las olas, donde los barcos seguían navegando hacia lo desconocido, solo quedó un vacío donde una vez flotó una nave que jamás debió detenerse. El miedo de Elías lo protegió de las tormentas, pero también lo impidió de vivir. El pintor y el paisaje perdido. Durante años, el pintor Esteban había buscado capturar la esencia del valle que se extendía más allá de su casa. Desde la ventana de su estudio, observaba el verde intenso de los prados, la danza dorada de los trigales bajo el viento, los ríos que serpenteaban con calma, y los árboles que, con cada estación, se vestían con nuevos colores. Decía que no existía un lugar más hermoso en el mundo, y por ello se propuso inmortalizarlo en su lienzo. Cada mañana, con el alba apenas rompiendo la niebla del valle, Esteban se sentaba frente a su caballete y comenzaba a pintar. Sus pinceladas eran precisas, sus colores vibraban con la vida misma, pero siempre sentía que faltaba algo. No es suficiente, murmuraba al dar un paso atrás para analizar su obra. El valle es más que lo que veo. Debo capturarlo en su totalidad, día tras día, estación tras estación. Perfeccionaba su técnica, mezclaba nuevos colores, cambiaba su enfoque, pintaba el cielo de invierno, los brotes de la primavera, las hojas ocres del otoño y la luz de la luna reflejada en los lagos de verano. Pero cada intento le dejaba una sensación de vacío.
sentía que su obra nunca estaba completa. Así pasaron los años. Un día, al despertar, el valle no sonaba igual. No se escuchaban los trinos de los pájaros ni el murmullo del viento entre los árboles. Solo el eco distante de maquinaria rompiendo la quietud del paisaje. Intrigado, salió de su casa y vio lo que nunca creyó posible. El valle estaba siendo destruido. En el horizonte, donde antes se extendían praderas, ahora había caminos de polvo y hierro. Los árboles caían uno a uno. Las colinas eran niveladas para la construcción de edificios. Los ríos se entubaban, reducidos a meros canales sin vida. Esteban sintió un nudo en la garganta. Corrió al estudio. Buscó desesperado entre sus lienzos. Allí estaba su valle, en cada una de sus pinturas. Pero ahora, al verlas, se dio cuenta de la verdad. Nunca había dejado de pintar. Nunca había caminado por esos trigales. Nunca había sentido el agua del río entre sus dedos. Nunca se había detenido a respirar el aroma de los árboles en primavera. Pasó toda su vida intentando capturar la belleza del valle, y nunca lo vivió realmente. Se desplomó en su silla. Sus manos, que durante años sostuvieron pinceles con precisión, ahora temblaban con la fragilidad de la vejez. El valle estaba perdido, y con él su oportunidad de haberlo disfrutado. Esa tarde, cuando el sol descendía detrás de las últimas colinas que aún quedaban en pie, Esteban tomó su lienzo inacabado y por primera vez dejó caer el pincel. Caminó hasta lo que quedaba del valle, descalzo sobre la tierra fría, dejando que el viento acariciara su rostro. Cerró los ojos, inhaló el último aliento de aquel paisaje que tanto amó, pero que nunca tocó con su propia piel. El valle se desvanecía, y con él el peso de su obsesión. Y en ese último instante, sin caballete, sin lienzo, sin pinceles, por fin lo vio con claridad. El cuervo y el eco. En lo alto de una montaña escarpada, donde el viento ululaba entre las rocas y el cielo se extendía como un manto infinito, vivía un cuervo solitario llamado Haldán. No tenía amigos ni compañeros, y cuando los demás pájaros se acercaban, él los espantaba con graznidos feroces y miradas desafiantes. El mundo es un lugar hostil, decía para sí mismo. Nadie es de fiar. Antes de que me ataquen, los atacaré yo. Así, Haldán vivía en su nido apartado, observando desde las alturas, alimentando su desconfianza con cada amanecer. Pero su soledad no le daba paz. Dentro de él ardía una rabia sorda, un resentimiento, que no sabía de dónde venía, pero que crecía con cada día que pasaba. Una tarde, frustrado por su propio aislamiento, Haldán voló hasta la cima más alta de la montaña y lanzó un grito al cielo: «Odio este mundo, odio a todos». El sonido de su voz se expandió por el valle y un instante después, el eco le devolvió las mismas palabras. «Odio este mundo, odio a todos». Haldán se sobresaltó. Miró alrededor, buscando a su agresor, pero no vio a nadie. «Muéstrate, cobarde», graznó con furia, y de nuevo la montaña le respondió: «Muéstrate, cobarde». El cuervo sintió que su pecho ardía de ira. ¿Quién se atrevía a desafiarlo? Agitó sus alas con violencia y gritó insultos al viento, maldiciendo a aquel enemigo invisible que repetía cada palabra con desprecio. Desde aquel día, Haldán dedicó su existencia a enfrentarse a esa voz burlona. Volaba hasta la cima día tras día, desafiando al eco con sus gritos, con su odio, con su furia inagotable. Pero cuanto más gritaba, más fuerte resonaba la respuesta. Cada insulto, cada maldición, cada palabra de desprecio le era devuelta con la misma intensidad. Los años pasaron. Sus plumas ennegrecieron aún más con el peso de su rencor. Sus alas, antes poderosas, ahora se agitaban con esfuerzo, pero su lucha continuaba. Para él no había descanso, pues cada vez que se detenía la voz seguía allí, recordándole que su enemigo nunca desaparecía, hasta que un día, agotado y con las fuerzas menguadas, Haldán ya no pudo gritar más. Se dejó caer sobre una roca, jadeando, sintiendo por primera vez el verdadero peso de su soledad.
El viento sopló suave entre sus plumas y por primera vez en años hubo silencio. Miró al valle y una terrible verdad lo golpeó como un relámpago. Nunca hubo un enemigo. Nunca hubo otro cuervo desafiándolo. Siempre fue su propia voz. Siempre fue su propio odio devuelto por la montaña. Toda su vida la había pasado luchando contra sí mismo. Haldan cerró los ojos y dejó que el viento le acariciara el rostro. Por primera vez, en lugar de gritar, susurró con voz cansada: «Estoy cansado». El eco por primera vez no respondió. El cuervo comprendió entonces que la hostilidad que veía en el mundo no era más que un reflejo de su propio corazón. Y con esa certeza, abrió sus alas y descendió de la montaña, dejando atrás la cima donde su propio odio lo había aprisionado durante tantos años. No sabía a dónde lo llevaría el vuelo, pero esta vez voló en silencio, y en ese silencio encontró por fin la paz que tanto había buscado. El viejo árbol y la tormenta. Durante más de un siglo, el gran roble se alzaba en el corazón del bosque, con sus ramas extendidas como brazos poderosos y sus raíces hundidas en la tierra con la firmeza de quien cree haber conquistado el tiempo. Sus hojas eran densas, su tronco grueso y su sombra, un refugio para muchos. Se creía invencible, un testigo eterno de las estaciones, inquebrantable ante los caprichos de la naturaleza. A su alrededor crecían brotes jóvenes, árboles delgados y flexibles que apenas habían comenzado su vida en el bosque. El viejo roble los observaba con desdén, burlándose de sus tallos frágiles y de su manera de doblarse con cada brisa. «Miren cómo tiemblan ante el viento», decía con voz grave. «Son débiles, no han aprendido lo que significa la verdadera fortaleza. Yo, en cambio, he resistido inviernos, tempestades y los golpes del tiempo sin moverme un solo centímetro». Los brotes, en su inocencia, escuchaban en silencio. No conocían otra forma de crecer más que adaptándose al viento, inclinándose cuando era necesario y recuperando su postura cuando la tormenta pasaba. El roble seguía creyéndose el rey del bosque, hasta que una tarde el cielo se oscureció como nunca antes. Un viento helado recorrió la arboleda, haciendo crujir las hojas con un murmullo inquietante. Las aves escaparon, los animales se refugiaron en sus madrigueras, y la tormenta estalló con furia. El viento rugió como una bestia liberada, azotando el bosque con una fuerza implacable. Los árboles jóvenes se inclinaron, casi tocando el suelo, dejando que la tormenta pasara sobre ellos como una ola sobre la arena. Pero el viejo roble, firme y desafiante, se negó a ceder. «No me doblaré», gruñó. «No me rendiré ante el viento». Los truenos retumbaron, la lluvia cayó como agujas de hielo, y el viento golpeó con más fuerza. El roble resistió, hasta que su fortaleza se convirtió en su mayor debilidad. Con un crujido desgarrador, su tronco, endurecido por los años y la arrogancia, se partió en dos. Sus ramas se quebraron como un vidrio frágil, y con un último gemido de madera cediendo al destino, el árbol que nunca quiso inclinarse cayó, derrumbándose sobre el suelo que tanto había creído dominar. Cuando la tormenta pasó y el sol volvió a iluminar el bosque, los brotes jóvenes seguían en pie. Sus hojas temblaban aún con las últimas gotas de lluvia, pero estaban intactos. Sus raíces, aunque superficiales, seguían aferradas a la tierra. Miraron con tristeza los restos del viejo roble y comprendieron la lección que el tiempo les había dado. No era la rigidez lo que los haría sobrevivir en el bosque, sino la capacidad de adaptarse, de inclinarse cuando fuera necesario, de dejar que el viento pasara sin intentar resistirlo con terquedad. Y así, mientras sus hojas se mecían con la brisa que seguía susurrando historias entre los árboles, supieron que la verdadera fortaleza no está en la dureza, sino en la flexibilidad. El mendigo y la piedra filosofal. Durante toda su vida, Andrés había sido un mendigo. Caminaba por los caminos polvorientos con la esperanza grabada en su corazón y la miseria en su espalda. Desde su juventud había escuchado la leyenda de la piedra filosofal, aquella mítica joya capaz de convertir cualquier objeto en oro puro. Decían que estaba escondida en algún rincón del mundo,
esperando a quien fuera lo suficientemente sabio para encontrarla. Y así, con esa historia retumbando en su mente, Andrés dedicó su vida a la búsqueda. Cruzó montañas, recorrió desiertos abrasadores y navegó ríos turbulentos. Se arrodilló ante sabios, interrogó a mercaderes y compartió el fuego con otros viajeros en busca de respuestas. Pasó hambre, frío y sufrimiento, pero jamás perdió la fe. A veces encontraba piedras hermosas en el camino y las guardaba en sus bolsillos con la esperanza de que fueran la ansiada joya. Pero cuando la pobreza seguía acosándolo, cuando su pan seguía racionado y sus ropas seguían rotas, las arrojaba con desdén y volvía a caminar. Los años pasaron. Su cabello ennegrecido se volvió ceniza, su espalda se encorvó y sus pasos, antes llenos de fuerza, se volvieron más pesados. Sin embargo, nunca abandonó su búsqueda. Una noche, bajo la luz de una luna pálida, su cuerpo ya no pudo más. Sintió que el frío de la muerte se arrastraba hasta sus huesos y supo que su viaje estaba llegando a su fin. Se dejó caer junto a un viejo árbol y con un suspiro tembloroso, metió la mano en su bolsillo sintiendo una pequeña piedra lisa y cálida entre sus dedos. Con la poca luz que le quedaba, la observó. Era una de tantas que había recogido en sus viajes. Había estado en su bolsillo durante décadas, un peso olvidado que nunca se molestó en examinar con atención. Pero esta vez, su mirada vio lo que nunca antes había querido ver. Con un temblor en sus manos, raspó la piedra contra un pedazo de metal a su lado, y el milagro ocurrió. El metal brilló, transformándose en oro puro. El corazón de Andrés se detuvo por un instante. La piedra que había buscado toda su vida había estado con él desde el principio. Había caminado por desiertos abrasadores, sufrido hambre, enfrentado tormentas, todo mientras llevaba su salvación en el bolsillo, pero nunca la usó. Una risa amarga escapó de sus labios agrietados, mezclada con un sollozo silencioso. Lágrimas de revelación y arrepentimiento rodaron por su rostro cansado. Su vida había sido una búsqueda sin sentido, porque todo lo que había necesitado siempre estuvo con él. Pero ahora era demasiado tarde. Con un último suspiro cerró los ojos. La piedra rodó de sus manos y quedó allí, bajo la luna, esperando a que alguien más la encontrara. Y en el viento que soplaba entre las hojas del viejo árbol, parecía escucharse un susurro. ¿Cuántos mueren sin darse cuenta de que ya poseían aquello que tanto anhelaron? El pozo y la luna. En lo más profundo del desierto, donde el viento dibujaba figuras en la arena y el sol abrasaba la tierra con su calor implacable, existía un viejo pozo de piedra. Durante generaciones había sido un refugio para viajeros sedientos, un oasis de vida en un paisaje de muerte. Su agua fresca era un regalo que ofrecía sin reservas, y su borde desgastado había escuchado innumerables historias de aventureros, mercaderes y nómadas que descansaban a su sombra. Pero el tiempo pasó, y las rutas del desierto cambiaron. Los caminos que llevaban hasta él fueron olvidados, y los viajeros dejaron de venir. Su agua seguía ahí, quieta y cristalina, pero nadie la bebía. Día tras día, el pozo contemplaba la inmensidad del desierto en un silencio que se volvía cada vez más insoportable. ¿De qué sirve ser un pozo si nadie bebe de mí?, murmuraba a las dunas que nunca le respondían. Se sentía inútil, abandonado, condenado a existir sin propósito. Envidiaba a los ríos que corrían libres y a los lagos que reflejaban el cielo para multitudes. Él solo existía en la soledad de su propia quietud. Sin embargo, cada noche, cuando el sol se retiraba y la oscuridad envolvía el desierto, la luna aparecía en el cielo. Su luz blanca descendía con dulzura y se reflejaba en el agua del pozo, iluminándolo en medio de la vasta negrura. «Eres hermoso», susurraba la luna al pozo con su reflejo. «Brillas con mi luz, y en ti encuentro mi hogar en la tierra». El pozo se maravillaba al verse así, resplandeciente y etéreo bajo la luz lunar. Pero al amanecer, cuando el sol volvía y la luna se desvanecía, su tristeza regresaba. «¿De qué me sirve reflejarte si nadie más me ve?», se lamentaba.
¿De qué sirve la belleza si nadie la contempla? Y así pasaron los años, con el pozo esperando visitantes que nunca llegaron y la luna que cada noche volvía a llenar su agua con luz plateada. Pero el desierto es un lugar despiadado, y el tiempo cobra su tributo incluso a los más antiguos. Poco a poco, la arena comenzó a infiltrarse en sus grietas, y su agua, sin nadie que la renovara, empezó a secarse. Día tras día, el nivel descendía, hasta que una noche, cuando la luna apareció, el pozo sintió un vacío que nunca había experimentado. Miró dentro de sí y vio la oscuridad absoluta. Su agua se había agotado. Por primera vez, la luna no pudo reflejarse en su interior. Por primera vez estuvo verdaderamente solo. Fue entonces cuando comprendió la verdad que nunca había querido aceptar. Su belleza no provenía de sí mismo, sino de lo que recibía. No era hermoso por sus piedras, ni por su profundidad, ni por su forma. Su belleza existía porque contenía el reflejo de la luna, porque ofrecía agua a los sedientos, porque daba algo a los demás. Ahora, vacío, entendía lo que había perdido. No era la soledad lo que lo hacía sufrir, era haber dejado de compartir. El viento sopló con suavidad, como un suspiro de compasión. El pozo cerró su espíritu al mundo, y sus piedras se fueron cubriendo poco a poco con arena, hasta convertirse en una sombra más en el vasto desierto. Y cuando la luna volvió a ascender aquella noche, buscó su reflejo en la tierra, pero el pozo ya no estaba allí para recibirla. El hombre y la sombra. Desde niño, Adrián sintió que su sombra era un recordatorio constante de todo lo que quería olvidar. No recordaba cuándo comenzó a temerle, pero lo cierto era que siempre estaba ahí, siguiéndolo en silencio, repitiendo sus movimientos con precisión inquebrantable. En las tardes de verano, cuando el sol se alzaba alto en el cielo, su sombra se encogía a sus pies, apenas visible, como un susurro. Pero en las horas del amanecer o del ocaso, se estiraba larga y oscura sobre el suelo, como si quisiera alcanzarlo, como si intentara atraparlo. Adrián creció con la sensación de que su sombra era más que una simple figura proyectada por la luz. Para él, era el reflejo de todo lo que no quería ser, de los errores de su infancia, de las decisiones que no pudo cambiar, de los momentos en los que sintió vergüenza, miedo o fracaso. Cada vez que miraba su sombra, recordaba aquello que intentaba dejar atrás. Con el tiempo, su deseo de escapar de ella se convirtió en su propósito de vida. Huyó de su pueblo natal, de su hogar donde el eco de las discusiones aún resonaba en su memoria. Se alejó de amigos que alguna vez le tendieron la mano y de amores que no supo sostener. Dejó su apellido atrás, cambió de ciudad, de oficio, de historia. En cada nuevo lugar inventaba una nueva versión de sí mismo, como si al borrar su pasado pudiera renacer sin marcas, sin errores, sin sombras. Pero, por más lejos que viajara, su sombra seguía allí. Caminaba a su lado sin descanso, sin fallar un solo paso. Algunas noches, mientras dormía en habitaciones desconocidas, despertaba sobresaltado con la sensación de que algo lo observaba. Se giraba y veía su propia figura proyectada en la pared por la tenue luz de la luna. El miedo lo invadía. ¿Y si nunca podía escapar? ¿Y si su sombra lo perseguía para recordarle que nunca podría ser alguien diferente? Intentó ignorarla, pero el simple acto de mirar el suelo bajo sus pies era suficiente para recordar que siempre estaría allí. Decidió entonces correr. Si era más rápido, si avanzaba sin detenerse, quizás, solo quizás, podría dejarla atrás. Corrió por las calles de ciudades abarrotadas, por caminos desiertos, por senderos de bosques espesos y playas solitarias. Pero su sombra siempre lo alcanzaba. Se alargaba, se deformaba, pero nunca desaparecía. Cuanto más huía, más se aferraba a él. Con los años, la fatiga comenzó a desgastarlo. Su cuerpo ya no tenía la misma resistencia. Su espíritu estaba agotado. Un día, tras haber vagado por más de la mitad de su vida sin encontrar un destino que le permitiera ser alguien nuevo, llegó a la base de una montaña. Elevaba su cumbre hacia el cielo, imponente, como una promesa de algo que aún no comprendía. Miró hacia arriba y pensó,
Si llego a la cima, si me elevo lo suficiente, si toco el cielo, quizás mi sombra desaparezca. Fue su último intento. Ascendió con pasos firmes, empujado por la esperanza de que en la altura la luz lo rodearía por completo y su sombra se perdería entre las nubes. Cada paso fue un desafío. El aire se volvió más frío, sus piernas más pesadas, pero siguió adelante. Subió hasta donde el viento soplaba con fuerza, donde los sonidos del mundo parecían lejanos y el horizonte se extendía sin límites. Y entonces, al llegar a la cima, miró a su alrededor y sintió que el tiempo se detenía. El sol se encontraba a su espalda y delante de él, proyectada sobre la nieve, estaba su sombra. No había desaparecido. No importaba lo alto que subiera. Seguía allí, fiel, inmutable. Por primera vez en su vida, Adrián no corrió. No intentó ignorarla ni huir. Simplemente se quedó quieto y la miró. Era él mismo, no una condena, no un enemigo, solo un reflejo de su existencia. Y en ese instante comprendió la verdad que siempre había evitado. Su sombra no lo perseguía para castigarlo, no intentaba atraparlo. Simplemente era parte de él. Su pasado no era una prisión, sino la raíz de lo que era hoy. Dio un paso adelante y la sombra avanzó con él, en perfecta armonía. Por primera vez no sintió miedo. No era su pasado lo que lo encadenaba, sino su miedo a enfrentarlo. Descendió la montaña sin prisa, sin angustia. La sombra seguía a su lado, pero ya no era un peso, sino un testimonio de lo que había vivido, de lo que había superado, de lo que lo hacía humano. Y así, por primera vez en su vida, caminó sin miedo a la luz ni a la sombra.